cuando el narrador plantea el tema de este cuento, que es el sacerdote, inmediatamente se nos remite a una controvertida religión, que es la religión católica, puesto que empezamos a leer el texto e inmediatamente nos damos cuenta que es un personaje que ha sido tomado por Faulkner de la tradición eclesiástica. El sacerdote ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia. La Iglesia podrá decir que ellos tienen años y años de existencia, siglos y siglos de existencia, y entonces era obvio que algunos problemas tenían que existir dentro de todo. El caso de este cuento en particular implica de alguna manera un enfrentarse con un tema que es conocido por todos, que es conocido a veces solo en una faceta, otras veces en muchas más, etcétera, ¿no? El narrador empieza diciendo: había casi terminado sus estudios eclesiásticos, mañana sería ordenado, mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud había sido aleccionado para esperarla día tras día. Él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo, hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran con el tiempo. Deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne, los cuales, según le habían enseñado, eran perniciosos. Esperaba algo como el sueño, un estado que habría de alcanzar y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas, o mejor aún, domeñadas, que cuando menos no lo conturbaran más. Un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres majestáticas de la gloria de Dios. Bien, ese es el inicio del cuento. Aquí puse este inicio, lo puse en inglés también, como está en el cuento de Hemingway, para que aún sin saber inglés, si alguno no sabe inglés, aún sin saber inglés, pueden cotejar y ver que la traducción que estamos manejando es exactamente igual al texto original. Se puede leer con toda claridad el texto original, no voy a caer en el exceso de leerlo en inglés, ya lo vimos en español, pero se puede entender enseguida que el estilo de Faulkner no está alterado para nada por el traductor. Sabemos que quien traduce muchas veces cambia los términos. En este caso, quien traduce este texto lo ha hecho con mucha fidelidad. La primera pregunta: ¿de qué tipo de narrador se trata el que aparece en este cuento? Díganme ustedes. Levanten la mano quien quiera participar y con todo gusto les doy la palabra. Sabrine. Omnisciente. Omnisciente, ¿no? Omnisciente, ¿te acuerdas cómo le llamaba Jeanette? Sí, focalizador cero. Focalizador cero. Porque desde que inicia el relato se está narrando una historia y esa historia es contada por un focalizador cero. Exacto. Tú decías, Laura Gabriela también levantó la mano. Sí, pero ya vi que mi respuesta estaba mal. ¿Por qué estaba mal? ¿Qué vas a decir tú? Porque me confundí, pensé que era un narrador protagonista. Sí, no es un focalizador interno fijo,
porque el narrador, focalizador cero, el omnisciente, conoce una historia y la está contando. A ti te perdió un poco el hecho de que se involucra con esa historia de una forma muy, muy clara, sigue de cerca al personaje, casi que lo entiende, ¿no? Es decir, hay que establecer aquí la relación que existe entre narrador, narratario, y evidentemente el narratario es alguien que pueda comprender de alguna manera las pasiones humanas y las trabas que puede haber para una vida mística, por decirlo de alguna manera. Entonces es obvio que el cuento empieza con aquello de la forma en que inicia. Había terminado sus estudios eclesiásticos, es en cuanto a aquello de in medias res, in extrema res, ad ovo. ¿Cómo lo verían ustedes en este caso? Sí, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Laura? No, Alma es. ¿Quién es que? No, identifíquense, por favor, porque como estoy compartiendo pantalla no veo toda la reunión. Sí, díganme. Yo, Jocelyn Velázquez, creo que Jocelyn podría Velázquez. ser. ¿Sí? Creo que es que estoy entre in media res o en extrema res, porque pues ya está hablando de que ya terminó todos sus estudios eclesiásticos. Entonces ya pasó todo un evento. Entonces supongo que o está en in media porque todavía no termina, todavía no es ordenado como sacerdote, pero pues también podría ser in extrema porque pues ya acabó todos los estudios. Muy bien, sí. Estos elementos no deben de ninguna manera llevarnos a simplificar los hechos, como tú bien lo dices. Uno en la apariencia diría es un narrador in medias res, porque hay un pasado en su vida, hay un presente y hay un futuro. Pero la palabra mañana, que está puesta aquí, tomorrow, es la referencia a que puede tratarse de una intromisión in extrema res, como tú decías en algún momento. Porque las categorías en los cuentos de ninguna manera van a ser puras. Y tienes razón, Jocelyn, muy bien. Sería, apuntamos hacia un futuro donde él dice, mañana sería ordenado. Un futuro más o menos inmediato, ¿no? Porque es mañana es muy pronto. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. La voz del narrador omnisciente se identifica con la voz del personaje para hablar de un gran tema que a todos nos compete, que es la vocación. La vocación en este caso es la vocación sacerdotal, y en el caso de los demás será la vocación que uno haya elegido. Entonces acá se ve muy claramente que este hombre tiene una vocación y se ha entregado a ella. Como lo decía José Enrique Rodó, un escritor uruguayo, en su libro El Ariel, decía Rodó, hay una voz en lo más íntimo del ser humano, lo más íntimo de nosotros, que nos indica el lugar que debemos ocupar en este mundo. Esa voz es la vocación, y que se ve claramente reflejada a través de lo que hemos dicho. La historia de este anónimo sacerdote es una historia ya acabada, por lo menos en su primera parte. Fue seminarista, estudió, se recibió como sacerdote y ahora espera el momento en que sea ordenado, mediante lo que decía muy bien Jocelyn, ¿no? Lo que decía Jocelyn de in extrema res, puesto que lo que se está aguardando es ese mañana y esa entrega apasionada a Dios. Todo va alrededor de lo mismo, ¿no? De alguna manera, porque él dice un poquito más adelante, deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne. Vean estos términos, ¿no? que emplea el narrador, la mitigación y cesación del hambre. Todo esto tiene un contenido sexual.
mitigación y cesación del hambre y de los apetitos, de su sangre y de su carne. Vean la metáfora tan conocida en la Iglesia Católica, los apetitos de la sangre y de la carne. Entonces, a él le habían enseñado que esos metafóricos apetitos, esa hambre por el vicio, eran perniciosos. Y él esperaba, como el sueño, un estado que habría de alcanzar, y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas. Eso es lo que él espera, que alguien, un elemento, un factor externo, venga a ayudarlo a mantenerse en el equilibrio que él necesita mantenerse. Lo dice más adelante, que cuando menos no lo conturbaran más, un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres majestáticas de la gloria de Dios. Llamo la atención sobre las bellas metáforas, las dos bellas metáforas que integran aquí, de sentido entre los desfiladeros y las cumbres majestáticas de la gloria de Dios. Ese es el referente principal para entender la entrega de un hombre a una vocación. Hay algunos otros elementos retóricos que ustedes encuentren en este párrafo que me quieran comentar, por favor. Profe, una anáfora se repite mañana 2 veces. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa. Exacto, es una anáfora. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor. Exacto, esa es la anáfora. Y sobre todo esa anáfora tiene un sentido muy importante, porque la noción de mañana es la noción de futuro y la noción de algo que se ha guardado con mucha esperanza y que por fin va a llegar. Entonces esa insistencia en la expresión mañana lo está documentado. Muy bien, fuiste tú, Karen, ¿no?, que lo dijo. ¿O quién fue? Sí, profe. Karen, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay algo más? Miren lo que dice acá, por ejemplo. Durante su estudiosa juventud había sido aleccionada para esperarla día tras día. Él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo, hasta que los fuegos terrenales que la atormentaran se extinguieran con el tiempo. Entonces, hay una repetición también que no es anáfora, sino simplemente es un estilo de la palabra había sido aleccionado, y el otro había, que está un poquito más adelante, ¿no? Es decir, había deseado, había sido aleccionado, etc. El estilo de Faulkner muchas veces es considerado poco cuidadoso por estas repeticiones, pero pienso que no tiene nada que ver con nada este hecho que estamos mencionando, y que su estilo sigue siendo depurado y perfecto dentro de esa forma de narrar en donde el monólogo interior va fluyendo poco a poco, ¿no? Este no es un diálogo con el sacerdote, sino que es la interpretación del aparente monólogo que el sacerdote tiene consigo mismo. ¿Algo más? ¿Quién habló? Perdón. Alma. Sí, Alma, adelante. Profe? Sí, te escucho perfecto. Solo... en donde dice, deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne. ¿Funcionaría como enumeración? Sí, porque está diciendo, deseaba apasionadamente, casi que podríamos decir nosotros, 2 puntos, mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne. Y eso es, tú dices ¿qué? ¿Me dijiste, perdón? Enumeración. Es una enumeración, sí, es una enumeración muy pormenorizada, formada por metáforas, como yo había dicho, y tú lo complementas con eso que me estás diciendo. Muy bien, Alma, muy bien, eso está perfecto, correcto. ¿Alguien más? Bueno, el texto en inglés se los dejo para que cotejen nada más, simplemente simplemente por cultura, no es para evaluar.
porque muchas veces nosotros nos fijamos únicamente en la evaluación y hay otros elementos que tienen que ver con el aprendizaje, no solo para el examen, sino para la vida. Y muchos de ustedes que ya tienen aprobado el curso están acá presentes, están porque quieren seguir aprendiendo. Eso es lo importante. Bien, continúa el cuento, ¿no? Continúa el cuento, continúa desarrollándose en los términos que hemos visto. ¿Puede leer, Carla, por favor? Sí, profe. Por favor. Pero no lo había alcanzado. En el seminario, tras una charla con un sacerdote, solía volver a su dormitorio en un éxtasis espiritual. Un estado emocional en el cual su cuerpo no era sino un letrero con un mensaje llameante que habría de agitar el mundo. Y veía aliviadas sus dudas. No albergaba duda ni tampoco pensamiento. La finalidad de la vida estaba clara: sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna, algo magnífico y asombroso. Siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó los Savonarola y los Thomas Becket. Ser de los elegidos pese a las hambres y las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el infinito, morir. ¿Cómo podría compararse con esto el placer físico anhelado por su sangre? Correcto. ¿Qué opinas, Carla, de este párrafo? O quien quiera participar, por supuesto, ¿no? Profe, yo podría participar, yo, Jocelyn Velázquez, pero se me cortó el audio y no sé en dónde quedó. Te estoy escuchando, donde quedé es en este párrafo, pero no lo había alcanzado, el párrafo que te estoy marcando, y es el que acabamos de leer. ¿Quieres decir algo al respecto? Adelante, te escucho. Pensé que era para seguir leyendo. No. Es que no es... Entonces, seguro, no. Ahora para seguir leyendo, si quieres, ahora sigues. Yo solo quiero llamar la atención acá en este párrafo, en el estilo barroco de Faulkner, que se ha mencionado muchas veces y que aparece explicado a través de un lenguaje muy trabajado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, acá donde dice: la finalidad de la vida estaba clara: sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna. Se nota ahí el lenguaje hiperbólico, el lenguaje metafórico, el lenguaje barroco, algo magnífico y asombroso. Siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó los Savonarola y los Thomas Becket. Entonces, el lenguaje barroco incluye aproximaciones metafóricas muy fuertes, que es lo que está haciendo el narrador, y se ve muy claro en lo que estoy leyendo, y también incluye contrastes, oposiciones. La oposición está dada fundamentalmente, la antítesis, por lo que el sacerdote quiere alcanzar y por todos los inconvenientes que se le cruzan en su camino para lograrlo, ¿no? Aparece por ahí el intertexto, que es otro elemento digno de comentarse. Tanto sea Savonarola como Thomas Becket fueron dos personajes antiguos que se caracterizaron. Sobre todo Savonarola fue un tipo muy liberal, muy libre en sus apreciaciones y que iba contra todos los esquemas humanos, y entre ellos contra la Iglesia. Y como pasaba en ese momento, le fue muy mal, fue considerado un mártir, lo quemaron en la hoguera por sus apreciaciones. Y Thomas Becket fue alguien semejante, que también murió víctima de la Inquisición y que se caracterizó por una búsqueda de los ideales. Entonces, dice aquí que él está esperando alcanzar todo eso, alcanzar la gloria eterna, algo magnífico y asombroso, siempre que se olvide, dice, que fue la historia y no la época quien creó a estos dos personajes. Es decir, estamos hablando de una intencionalidad muy clara en cuanto a la referencia intertextual, al recuerdo. Todo esto tiene la característica barroca. Nosotros hemos comentado en este semestre, en este curso,
que tanto el romanticismo como el barroco son una manera de ver la vida, no un movimiento literario. Entonces, en ese sentido lo podemos apreciar. Bien, Jocelyn, adelante si quieres seguir. ¿Sí me oyes ahora? Sí, pero una vez entre sus compañeros seminaristas, Juan pronto olvidaba todo aquello. Los puntos de vista y la insensibilidad de sus condiscípulos eran un enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo de algo, de que acaso, después de todo, fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves 70 años que al hombre caben. ¿Quién lo sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo, que volvió en Italia en una era así. ¿Mande? Que vivió en Italia, tú dijiste volvió. Ah, es que lo estoy leyendo en otro. A ver. Que vivió en Italia en una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera, y que creó un culto al amor más allá de la carne, esquilmado de las torturas de la carne. Pero no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas. No era la vida de aquel hombre apasionado y hacía tanto tiempo muerto semejante a la suya, un tejido de miedo y duda y una apasionada persecución de algo bello y excelso. Solo que algo bello y excelso significaba para él no una virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vigilante en el cielo del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa, y en cierto modo herida, que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada, una pequeña criatura de marfil despojada de su primogénito, que alza los brazos vanamente en la tarde que declina. Para decirlo de otro modo, una mujer, con todo lo que en una mujer hay de apasionada persecución del hoy, del instante mismo, pues sabe que el mañana tal vez no llegue nunca, y que solo el hoy importa, porque el hoy es suyo. Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los viejos pesares del hombre, pensó, y también yo soy un niño despojado de su niñez. Correcto, muy bien leído. Se observa acá cómo están planteados los conflictos del seminarista, del futuro, del casi inmediatamente sacerdote, y las referencias que se dan aquí, que son también intertextuales, son referencias marianas y mesiánicas. Cuando uno dice que es una referencia mariana, se refiere a la Virgen María. Y cuando dices mesiánica, en el contexto de la Biblia y en este contexto, nos referimos al Hijo de Dios, a Jesús, fundamentalmente. Este texto puede ser, es muy bello el texto, imagino que estarán de acuerdo conmigo en eso, y está manejando elementos que es importante. Porque entre sus compañeros seminaristas, dice, volviendo a lo prosaico, muy pronto olvidaba toda esa entrega, esa pasión, esa unción en la búsqueda de Dios y en la realización de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque sus compañeros seminaristas tenían un punto de vista bastante diferente a él, y quizás sea el punto de vista que nosotros con tanta frecuencia vemos en el sacerdote católico. Y vean una expresión que acá se dice: ¿cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? La pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que acaso después de todo fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves 70 años que al hombre cabe. Vean cómo los seminaristas tenían un criterio muy diferente a él, un criterio, como diremos, de búsqueda pasional, un criterio en el cual la mujer para ellos era importante, y entonces él se preguntaba cómo podía uno al mismo tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo.
esa reflexión oximorónica, ¿no? Se ve muy claro, estoy y no estoy, soy del mundo y no soy del mundo, es lo que está diciendo acá. Y entonces surge en él la terrible duda, ¿qué me estoy perdiendo? Es decir, ¿será el camino que he elegido el mejor o me estoy perdiendo algo? De alguna manera es eso. Marco también la oposición entre el mañana, del que está hablando él, y el hoy, al que hace referencia la mujer, la Virgen, cuando habla de un hoy, y el mañana no tiene importancia, el hoy es lo que importa. No volvemos a los términos de contraste que se están dando de una manera muy clara. Bien, Araceli, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Sí, profe. Adelante. La tarde era como una mano alzada hacia el oeste. Cayó la noche, y la luna nueva se deslizó como un barco de plata por un verde mar. Se sentó sobre su catre y se quedó mirando hacia el exterior, mientras las voces de sus compañeros se iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba afuera, y se eclipsaba, tranvías y taxímetros y peatones. Sus compañeros hablaban de mujeres, de amor, y él se dijo a sí mismo, ¿pueden estos hombres llegar a ser sacerdotes y vivir en la abnegación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que podrían, y que lo harían, lo cual era más duro, y recordó las palabras del padre Gianotti, con quien no se estaba de acuerdo. Sigue un poquito más. Sí. A través de la historia, el hombre ha fomentado y creado circunstancias sobre las cuales no tiene control, y lo único que podrá hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él mismo ha provocado. Y recuerden, la única cosa que no cambia es la risa. El hombre siembra y recoge siempre tragedia. Pone en la tierra semillas que valoren mucho, que son el mismo. ¿Y cuál es su cosecha? Algo acerca de lo cual no ha podido aprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que sabe retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación, y reír. Si tienes dinero, gástalo. Ya no tienes dinero. Solo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula. Correcto, hasta ahí. Obsérvese acá en estos dos párrafos que ha leído muy bien Araceli, que tienen muchos elementos ustedes para buscar y para observar desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista de las figuras retóricas, que no vamos a insistir en ellos, ya hemos hablado suficientemente, pero está marcándose la oposición entre él y sus compañeros seminaristas, ¿no? ¿En qué consiste la oposición entre él y los compañeros seminaristas? Es una pregunta para ustedes. Quien quiera contestar, levante la mano, por favor, o hable. Es muy fácil de observar en qué consiste la oposición, pero quiero que ustedes la comenten, por favor. Laura, Gabriela. Bueno, creo que una de las oposiciones que tiene es justamente que no entiende cómo sus compañeros pueden hablar tan fácilmente de una mujer si se supone que son seminaristas y que no pueden estar con mujeres. Él no entiende eso y tampoco entiende por qué ellos se sienten cómodos siendo seminaristas cuando él no lo hace. Él no sabe si realmente quiere ser seminarista o no. Sí. Sobre todo estos discursos de los compañeros, bueno, se centraban son discursos machistas, ¿no? Como se han podido observar, y que implicarían decir, bueno, hay una ley, que es la de la castidad, que elige que yo no tenga contacto con mujeres, dirán ellos, pero igual hablaban de la mujer, y hablaban en términos eróticos, por lo que se sugiere en el texto. Entonces, este sacerdote lo que está diciendo es, en lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo puede pertenecerse uno a dos mundos tan diferentes? Y estos hombres serán sacerdotes algún día, no tiene ninguna duda que van a llegar a ser igual que él, pero ¿qué criterio tienen de la vida? Ahí está como el narrador rescata dos puntos de vista completamente diferentes. Inclusive hay una cita, recordó las palabras del padre Gianotti,
con quien no estaba de acuerdo, y las palabras del padre Gianotti son unas palabras de una búsqueda de espontaneidad, de una búsqueda de realización del hombre. Y él lo decía: el hombre siempre recoge siempre tragedia, decía el padre Gianotti, pero lo más importante en la vida del hombre es la risa. Quien sabe reír triunfa sobre el mundo, pero quien no sabe reír, ese es el problema principal. Algo acerca de lo cual no ha podido aprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio, vean esta máxima de Follner, es aquel que sabe retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación, y reír. Eso es lo importante. El hombre sabio es aquel que él sabe lo que él piensa, entonces no tiene ninguna necesidad de pensar, ser un eco de los demás, como sucede hoy en Facebook, ¿no? Donde hay ecos de uno dice una cosa, el otro repite lo mismo, uno dice una tontería, el otro repite otra tontería. Es decir, estamos hablando de que cada uno tiene que tener su personalidad, ¿no? Y el hombre sabio, la verdadera sabiduría es saber retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación. No estamos hablando ahora solo de la vocación sacerdotal, y tener un espacio para reír. La risa es, como decía un autor, cuyo nombre no es necesario hacer constar, un remedio infalible. Si tienes dinero, decía él, gástalo. Ya no tienes dinero. Solo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula. Obsérvese cómo lo que dice el sacerdote Gianotti es muy claro, ¿no? Que decía, si tienes dinero, gástalo, y ya no tienes dinero. La risa es la única que se renueva constantemente a sí misma, es lo único que tenemos como parte de nosotros. Créanme, esta afirmación de Follner se maneja en un contexto que muchos han olvidado. La gente, el hombre contemporáneo hoy, inmerso en las tragedias de la vida, inmerso en todo lo que estamos viviendo, y aún así, sin pandemia, el hombre no sabe reír, no sabe interpretar un chiste, no sabe sentarse a ver la vida con optimismo, que es lo que interesa, cuando resultan muy fuertes estas palabras en el momento en el cual estamos pasando por situaciones tan difíciles, ¿no? Pero la risa es el remedio infalible, y eso es lo que la humanidad necesita. Bien, sigue leyendo, por favor, Laura Alarcón. ¿Sí me escucha? Sí, la escucho perfectamente y la estoy esperando. Ok. Pero la humanidad vive en un mundo de ilusión. Utiliza sus insignificantes poderes para crear en torno un lugar extraño y estrafalario. Lo hacía también él mismo con sus afirmaciones religiosas, al igual que sus compañeros con su charla eterna sobre mujeres, y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y dedicados a aliviar el sufrimiento humano serían vírgenes, y si el hecho de la virginidad supondría alguna diferencia. Sin duda sus compañeros no eran castos. Nadie que no haya tenido relación con mujeres puede hablar de ellas tan familiarmente, y sin embargo llegarían a ser buenos sacerdotes. Era como si el hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la donación, y el satisfacerlos o no dependiera exclusivamente de él mismo. Pero él no era capaz de decidir en tal sentido. No podía creer que los impulsos sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre, y que sin embargo pudieran ser aquietados de ese modo. ¿Qué es lo que quieres?, se preguntó. No lo sabía. No era tanto el deseo particular de alguna cosa, cuanto el temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase, de unas palabras vacías, sin ningún significado. Ciertamente, en razón de mi ministerio, debería saber cuán poco significan las palabras. Correcto, muy bien leído, muchas gracias, Laura. Sí se observa que estamos enfrentados a la reflexión que continúa haciendo el sacerdote sobre el momento que le toca vivir y el momento que le toca esperar lo que viene fundamentalmente. Ailín, ¿puede leer, por favor? Acá dice, y en caso de que hubiera algo latente ahí.
Sí, profe. Sí, adelante, Aileen. Y en caso de que hubiera alguna respuesta al enigma del hombre al alcance de la mano, pero que él no pudiera ver, el hombre desea pocas cosas aquí abajo, pensó, pero perder lo poco que tiene. El pasear por las calles no hizo que viera más claro su problema. Las calles estaban llenas de mujeres, chicas que volvían del trabajo. Sus cuerpos jóvenes y airosos se hacían símbolos de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo. ¿Cuántas de ellas tendrán amantes?, se preguntó. Mañana me mortificaré. Haré penitencia por esto mediante la oración y el sacrificio. Pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que ha tanto tiempo he deseado pensar. Correcto, hasta ahí muy bien, gracias. Sí. Obsérvese que el contacto con el mundo, el salir fuera de las fronteras que él se impone, lo vuelve vulnerable, ¿no? Y entonces ve paseando mujeres y entonces él se entrega a la contemplación y se entrega a lo que podemos considerar aquí un error que la Iglesia Católica llama pecado. Pero ¿qué opinan de esto? Dice acá muy claro, las calles estaban llenas de mujeres, chicas que volvían del trabajo, sus cuerpos jóvenes y airosos se hacían símbolos de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo. ¿Cuántas de ellas tendrán amantes?, se preguntó. Mañana me mortificaré. Haré penitencia por esto mediante la oración y el sacrificio, pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que ha tanto tiempo he deseado pensar. Opiniones. Digan ustedes, señores, ¿qué opinan? Señores. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Yo. ¿Quién es yo? Samantha. Adelante, Samantha. Porque no la veo. Creo que hay una como ironía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Me escucha? Te escucho perfectamente bien. Ok. Creo que hay una pequeña ironía en decir, me voy a permitir tener estos pensamientos porque ya después rezaré y ya después como que tendré mi castigo, porque se supone que por más cosas malas que hagas, si te arrepientes verdaderamente, pues se te perdona el pecado, ¿no? Entonces Sí. me parece que es como una manera chistosa de burlarse un poquito de, pues... Sí, es una... mira, te digo una cosa, Samantha, es una ironía, como tú lo dices muy bien, pero constantemente recurrida, ¿no? Es decir, la idea es la siguiente, desde el punto de vista ortodoxo, la Iglesia te dice, debes evitar el pecado, y si ves que estás a punto de pecar, no lo hagas, ¿no? Y en este caso, el sacerdote sabe que está pecando por los pensamientos que está teniendo en este momento, que todos, si tenemos más de 12 años, nos damos cuenta en qué está pensando en este momento, ¿no? Y sabe que está pecando, pero como tú dices muy bien, él tiene la opción de la confesión que lo va a liberar de ese pecado. Por lo tanto, es una ironía, como tú dices muy bien, y es una hipocresía también. ¿Por qué? Porque si ves que estás pecando, ya no lo haces, te alejas de eso. Entonces, esto nos enfrenta a dos categorías conceptuales que había creado Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, que eran el imperativo hipotético y el imperativo categórico. Recuerden estos dos conceptos porque son muy importantes para ustedes como estudiantes de literatura. El imperativo categórico es aquel que dice, y es al estilo de las protestas que Lutero planteó dentro de la Iglesia Católica. Lutero dijo, voy a pecar y mañana me arrepiento y se me perdona. Para Lutero decía, el que peca no va a ser perdonado nunca. El imperativo categórico establece que en moral uno no puede dar un paso atrás. Si se equivocó y pecó, no hay confesión que lo redima del pecado. Es decir, que si hablamos de un más allá donde el hombre será castigado o no será castigado, eso dependerá del criterio que cada uno de ustedes tenga.
Entonces, según el imperativo categórico, el hombre no será perdonado si en el momento de pecar es consciente de que lo está haciendo. Pero el imperativo hipotético, sigo hablando de Immanuel Kant, el imperativo hipotético lo que resalta es que podemos cometer errores, decimos, y siempre lo decimos todos, ¿no? Porque somos humanos, entonces podemos cometer errores, y la Iglesia Católica tiene la cajita mágica del confesionario en donde el hombre se puede arrepentir y entonces se le exime del pecado, se le perdona el pecado que ha cometido. Aun cuando un individuo llegara frente al sacerdote y le dijera, maté a mi mejor amigo, entonces el sacerdote le preguntaría por qué lo hiciste, etc. Le haría una de esas charlas lavacocos que se hacen siempre para tratar de entender a ver por qué lo hizo, y después le diría, bueno, ego te absolvo de peccatis tuis, como decían antes en latín, yo te absuelvo de tus pecados. Y bueno, ese tipo, por haber cometido ese asesinato, es absuelto del pecado y es liberado, según la Iglesia Católica Romana, es liberado del infierno. Pero tendrá que ir al purgatorio a pasar, no sé cuánto, no sé, es estúpido decir que 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, los que sean, pero estará en el purgatorio para purgar la culpa cometida por ese grave pecado. Entonces, pero será perdonado. Según Lutero, no hay tal perdón. Según Kant, el imperativo categórico indica que en moral no hay posibilidad de echarse atrás. Y el imperativo hipotético, y diría, esto es lo que Kant plantea como otra opción contraria, que el individuo puede arrepentirse y entonces será perdonado. Acá se está manifestando claramente esta situación, ¿no? En cuanto a lo que él dice, me voy a arrepentir, yo sé que ahora estoy pecando, miren qué bonito, ¿no? Sé que ahora estoy pecando, estoy frente a un cajero, me encontré con mucho dinero, lo estoy sacando y no es mío, estoy pecando, pero bueno, no es que mañana vaya a devolver el dinero, no lo devuelvo, simplemente lo que hago es arrepentirme y contarle al sacerdote que robé, y el sacerdote me va a decir, estás perdonado, ¿no? A veces algunos más inocentes decían que el sacerdote podía exigirte, en el primer caso, que devolvieras el dinero, y en el otro caso que, en el caso del que asesinó, que se presentara ante la justicia, algo que a mí me parece un poco raro, pero bueno, eso sería la idea. Tengan presente los dos imperativos que hemos dicho, el categórico y el hipotético, y vean cómo acá está planteándose el imperativo hipotético, que es una de las formas más, digamos, hipócritas que la Santa Madre Iglesia tiene. Lo de santa es una broma, ¿no? Bien, entonces, por esa razón, este sacerdote está planteando las cosas de una manera en la cual, como lo dijo muy bien Samantha, hay una profunda ironía, que es lo que se está dando acá. Esas chicas que ven por doquier y el placer que da mirarlas, etc., eso es lo que él hace, es su punto de vista, ¿no? Correcto, gracias Samantha por tu participación. A ver, Sabrine. Sí, aquí estoy. Adelante, Sabrine, con mucho gusto. Creo que quedamos ahí, es Juventud lo que quiero. Creo que era un poco más arriba, pero bueno. Adelante, no, eso ya lo habíamos leído, había chicas por doquier. Bueno, es que según yo se quedó en los que ha tanto tiempo he deseado pensar. Bueno, siga entonces a partir de ahí. Había chicas por doquier. Sus delgadas ropas daban forma a su paso en la calle Canal. Chicas que iban a casa para almorzar. El pensamiento de la comida entre sus dientes blancos, de su placer físico al masticar y digerir los alimentos, encendió todo su ser. Para fregarlo en la cocina, chicas que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de sensuales saxofones y baterías y luces de colores, que mientras duraba la juventud,
tomaban la vida como un cóctel de una bandeja de plata. Chicas que se sentaban en casa y leían libros y soñaban con amantes a lomos de caballos con arreos de plata. ¿Es juventud lo que quiero? ¿Es la juventud que hay en mí y que clama hacia la juventud en otros seres lo que me conturba? Entonces, ¿por qué no me satisface el ejercicio, la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿O es la mujer, el femenino sin nombre? ¿Habrá de venirse abajo en este punto toda mi filosofía? Si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está esa mística unión que me ha sido prometida? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Obedecer estos impulsos y pecar? ¿O reprimirlos y verme torturado para siempre por el temor de que en cierto modo he desperdiciado mi vida en aras de la abnegación? Correcto, gracias, muchas gracias, muy bien leído. Esto de he desperdiciado mi vida en aras de la abnegación es la lucha entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? La lucha entre el alma y el cuerpo. Estamos de nuevo enfrentados a las oposiciones barrocas que ya habíamos decidido y ante la duda, ¿no? La duda, puesto que mañana se va a ordenar, pero todavía tiene tiempo de arrepentirse. Él no quiere arrepentirse, pero lo plantea como una terrible duda que se le antoja acá en el contexto que él está mencionando. Luego sigue Purificaré mi alma. ¿Quiere leer Jacqueline Carrillo, por favor? Sí, profe. Sí. Purificaré mi alma, se dijo. La vida es más que eso, la salvación es más que eso. Pero, oh Dios, la juventud está tan presente en el mundo. Está por doquier en los jóvenes cuerpos de chicas embotadas por el trabajo, sobre máquinas de escribir o tras mostradores de tiendas, de chicas al fin evalidas y libres que exigen la herencia de la juventud, que hacen subir sus ágiles y suaves cuerpos a las travias, cada una con quien sabe qué sueño, salvo que lo del hoy y que vale 1000 mañanas y 1000 ayeres, exclamó. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana, entonces seguramente, cuando haya sido ordenado y me convierta en un siervo de Dios, hallaré consuelo. Entonces sabré cómo dominar estas voces que hay en mi sangre. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana. Correcto. Lo último, muy bien. Lo último que dice, si al menos fuera ya mañana, es decir, que llegue el mañana en el que me voy a ordenar, cuando, por el solo hecho de que llegue el mañana, él no va a descartar todas las dudas que tiene en este momento. Y todo ese llamado de la sangre, por decir así, en el sentido que estamos explicando acá. ¿Qué opinan ustedes del tema planteado por el sacerdote, que es la castidad? ¿Qué opinan de la castidad? Los escucho y más bien sería las escucho, son los que han estado hablando. ¿Puedo participar? Sí, ¿quién es? Soy Laura Gabriela. Adelante, Laura Gabriela, participa. Bueno, realmente me recuerda mucho a Frollo de Nuestra Señora de París. Sí. Me recuerda muchísimo, es casi el mismo conflicto. Sí, muy bien. Muy bien, en donde se estaba planteando exactamente lo mismo, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? ¿Qué más? En cuanto al tema de la castidad, realmente no sé qué puedo opinar, creo que ya es algo de cada quien, sí. Pero también creo que es una decisión que debe ser tomada por uno mismo y no ser obligado a, que es lo que pasa en las iglesias, sí. Que se les obliga casi. Exacto. Están aquí obligados a hacerlo, sí. Aquí yo tomo mucho el mito de Hestia, de la diosa Hestia, que realmente fue su propia decisión el mantenerse en castidad. Sí. Pasa lo mismo con la ninfa Dafne, sí. Que también le dice a su padre que ella quiere seguir los pasos de la diosa Hestia y de la diosa Artemisa, y bueno, termina convertida en un laurel justamente porque alguien no quería respetar ese deseo. Creo que es algo
Apolo la quiere violar. Sí, sí, exacto. Es algo muy personal y que tiene que ser voluntario, si no solamente es una tortura. Exacto. Muy bien, muy bien. Yo pienso igual que tú, definitivamente es algo personal, intransferible y es una decisión, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, Laura. Gracias. ¿Yo puedo opinar, profe? Sí, adelante. ¿Quién es? Aileen. Sí, Aileen, adelante, Aileen, cómo no. Pues respecto a la castidad, yo creo, o sea, es muy personal mi opinión, ¿verdad? Pero creo que no se debería de imponer, sino que tendría que ser una elección, porque es más, o bueno, tal vez en eso consiste el sacrificio, en que entre más difícil sea, pues no lo tienen que hacer, pero a mí se me hace como una de las cosas más ridículas que pueden existir para condicionar el pecado, o sea, no le veo mucho sentido. Creo que tendría que ser elección de cada persona si decide hacerlo o no hacerlo. Exacto, sí, sí. Sí, es un poco la libertad humana, el libre albedrío, ¿no? Cada uno sabe qué elige y de qué manera va a vivir a partir de esa elección. Muy bien, Aileen, me parece muy bien tu opinión. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿No? Bueno. El cuento sigue y termina enseguida. En la esquina había una expendeduría de tabaco. Había hombres comprando, hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas, donde les esperaban suculentas comidas, esposas, hijos, o a cuartos de soltero para prepararse y acudir a citas con prometidas o amantes, siempre mujeres. Y yo también soy un hombre, siento como ellos. Yo también respondería a blandas compulsiones. De nuevo volvemos al esquema de oposición. Yo soy un hombre, respondería a lo mismo, pero en este momento tomo otra decisión. Ustedes decían que la castidad debe ser asumida como una decisión, no como una imposición. Vemos que los compañeros del sacerdote protagonista de este cuento han asumido la castidad como una obligación y no piensan cumplir con ella. Y este sacerdote asume la castidad como una decisión. Y entonces, por más que tenga dudas, piensa salir adelante. Dejó la calle Canal, dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de llenar y vaciar el crepúsculo, inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz, lo mismo que los árboles son verdes únicamente cuando son mirados. Las luces llamearon y soñaron en la calle húmeda. Los ágiles cuerpos de las chicas dieron forma a su apresuramiento hacia la comida y la diversión y el amor. Todo quedaba a su espalda. Delante de él, a lo lejos, la aguja de una iglesia se alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche. Y sus pisadas dijeron: mañana, mañana. Ave María de Angratiam, torre de marfil, rosa del Líbano. Así concluye el cuento con la consumación de la decisión personal. Ese mañana, que ha sido anunciado desde el principio del cuento, ya está ahora mucho, mucho más cerca. Y se reafirma la noción del culto mariano. Ave María, gracias a la Virgen y a Dios por esta situación, y luego menciona como un pensamiento en voz alta: torre de marfil, rosa del Líbano. Bien, entonces de esa manera concluye. Pregunto, ¿ustedes saben lo que es una torre de marfil? ¿O lo pueden averiguar? ¿Han oído hablar de la torre de marfil? Y que tiene directa relación con la rosa del Líbano, pero me interesa más la torre de marfil. No he escuchado hablar de... Bueno, pues búsquelo ahí en su teléfono o donde sea. Busque torre de marfil. Sí, ¿quién dice? ¿Quién habla? Jocelyn. Adelante, Jocelyn, te escucho. Una torre de marfil es un lugar o un ambiente donde la gente está felizmente separada del resto del mundo.
en favor de sus propias actividades, generalmente mentales y esotéricas, y es una referencia de la iglesia. Sí, y es una referencia a cualquiera que quiera aislarse del mundo, ¿no? Este mundo tan conflictivo y tan complicado, si uno quiere aislarse, yo creo que en época de pandemia lo mejor es estar en nuestra propia Torre de Marfil. Profe, yo encontré otra definición. Adelante, ¿quién es Karen? ¿Sí? Sí. ¿Te escuchó? A ver, el término Torre de Marfil se refiere precisamente a eso, una alta torre construida exclusivamente de marfil. No obstante, el término posee un poderoso significado metafórico, ya que hace referencia al aislamiento intelectual en que una persona dedicada al sofisticado mundo académico universitario vive de forma característica y voluntaria, o también como símbolo del aislamiento del artista soñador que se aparta de la realidad de la vida diaria para dedicarse al arte puro. Por el arte, sí, muy bien. Correcto, esas dos definiciones son las que van a preponderar en relación con la Torre de Marfil y que evidentemente, como tú lo has dicho y como decía Jocelyn también, en el caso específico del sacerdote, tienen que vivir en su propia Torre de Marfil olvidados del mundo. En la medida en que se aparten de esa decisión y vayan hacia el mundo, todo se echará a perder de alguna manera, ¿no? Y sobre todo la referencia a Torre de Marfil también abarca al intelectual que ha decidido no tener contacto con el mundo, que se ha decidido por lo que llamamos misantropía. No sé si conocen la palabra misantropía. ¿Saben qué quiere decir misantropía? ¿O qué es un misántropo? ¿Sí, Karen? Sí, profe. Sí, adelante. El misántropo es una persona que odia o desprecia al resto de los seres humanos. Exacto. Es lo contrario a filántropo, ¿no? Exacto, sí. Filántropo es el que ama a la humanidad, se supone, y misántropo es el que odia a la humanidad y prefiere apartarse de los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera el misántropo es el que habita en la Torre de Marfil. Y el sacerdote también, es un poco esta reflexión la que nos está llevando al final del cuento de Faulkner.